Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué sé yo, cuando están viendo este video. Soy Alberto Levi, soy titular de Levi Corporate Dynamics. Nosotros nos encargamos de hacer que la estrategia se transforme en acciones y que los sueños se transformen en indicadores de desempeño. Y hoy estoy nada menos que con Martín Roberts, con quien hace muchos años que trabajamos juntos. Martín se va a presentar igual él, pero es socio director de Levy Corporate Dynamics, es un experto, no quiero adelantar. Largamos, Martín, buen día. ¿Qué te parece hoy? Esperá, hoy aclaremos que estamos en plena cuarentena, es 4 de julio de 2020. Estamos todavía en la pecera, si Dios quiere ya saldremos pronto, porque si no terminaremos haciendo eso. Disparo, presentate y te hago la pregunta para disparar nuestra charla. Bueno, como dijo Avi ya, mi nombre es Martín Roberts. Con Avi trabajamos juntos en Deloitte durante mucho tiempo, pero después los dos nos fuimos del estudio, pero mantuvimos el contacto. Y más que nada la relación entre los dos tiene mucho que ver con que tenemos una forma de pensar casi idéntica, digamos, en cuanto a lo que es gestión de organizaciones, pero Avi siempre se ha concentrado mucho en el estudio de la parte estratégica. De hecho, yo cuando lo conocí a él, me encontré que muchas de mis dudas sobre lo que era la forma ideal de gestionar una empresa se desvanecieron, porque la explicación de Avi de lo que es la estrategia me permitió cerrar un modelo que a mí siempre me convenció, pero me faltaba esa parte. Es decir, yo me concentré mucho en la parte operacional y táctica y nunca llegué a profundizar bien porque no encontré por ahí quien me lo enseñara bien, la parte estratégica, y la verdad que con Avi se me abrió todo un panorama. Así que lo que puedo contarles es que, si bien tengo formación en ciencias económicas, tengo un título de contador público, que alguna vez, como le decía Avi, si yo fuera una persona honesta debería devolverlo, porque hace 35 años que no hago nada sobre ese tema, pero desde el año 88, cuando llegaron los primeros sistemas ERP a la Argentina, yo tuve la suerte de subirme a esa ola, no por voluntad propia, sino porque me llevaron, y la verdad que me cambiaron la vida. Así que desde el 88 hasta hoy me estoy dedicando a la implementación de los sistemas ERP. Ahora también estoy trabajando con sistemas EAM a partir del vuelo que ha tomado la gestión de activos. Y a través de esos sistemas ERP que son tan integrados, me he metido mucho en la parte de proceso. Pero Así que antes, creo que con eso más o menos. Martín, antes Sí, de hacerte la pregunta para disparar lo que tenemos previsto contarle a la gente, explicarles qué es CRP, porque si no, acuérdate que hay gente que puede estar en otras áreas, en otras funciones, que no sepan qué es. sí, sí, es buena la aclaración. La sigla ERP es de las palabras inglesas Enterprise Resources Management, y esa sigla identifica en realidad una metodología que nació en Estados Unidos a fines de la década de 60 y principios de 70, como una manera de alinear todo lo que fuera la cadena de abastecimiento de una organización con su estrategia de ventas, digamos, a partir de los objetivos estratégicos, alinear toda la cadena de abastecimiento. Y cuando se empezó a reducir el costo de las computadoras y la tecnología informática quedó al alcance de las empresas, enseguida se vio que la aplicación de esa metodología a través del sistema informático se potenciaba muchísimo, y así nacieron los sistemas ERP. Un sistema ERP, creo que sirve, si doy como ejemplo el más famoso de todos, SAP, es en este momento el ERP que se ha posicionado a nivel mundial como el mejor ERP. Y aclaro que cuando digo el mejor me refiero a que es el mejor diseñado y mejor programado, también es el más potente y el más caro, así que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de decidir si uno lo compra o no. Pero bueno, los sistemas ERP son sistemas que permiten llevar sobre una aplicación informática muy, muy compleja, sumamente compleja, muy difícil de manejar, muy difícil de administrar, pero permite registrar desde lo que es un pronóstico de ventas hasta la compra de la materia prima, pasando por todos los procesos de la organización. Es decir, tiene módulos funcionales que tienen que ver con manufactura, que tienen que ver con la parte comercial, que tienen que ver con marketing, que tienen que ver con compras, que tienen que ver con la parte financiera, que tienen que ver últimamente con recursos humanos, y han incorporado inclusive módulos que tienen que ver con lo que es la parte de gestión de activos fijos, incluyendo todo lo que son tareas de mantenimiento preventivo y predictivo.
Ok. Creo que con eso por lo menos les conté qué es básicamente un ERP. Bueno, te disparo la pregunta que es doble y que es lo que necesitamos explicitar a la gente que esté viendo el video hoy. Yo lo que te pido es que por favor les expliques tanto al mundo empresarial que va a ver este video como al mundo de la Universidad de Buenos Aires que va a ver este video, tanto en grado, MBA y doctorado, eh, un par de dicotomías que se juntan. Una es la gestión por funciones y la gestión por procesos, y la otra es la gestión de procesos con la gestión por procesos. Y creo que con esto hay mucha confusión y en este momento tenerte a vos acá, que sos el uno en esto y es la única forma de bajar la estrategia a la acción, que es nuestra especialidad, te pido por favor que lo cuentes con la precisión más fuerte que puedas, con 4 decimales, para que la gente termine de entenderlo. Vos sos el número uno en esto, así que dale. Bueno, el dueño, empresario o el gerente general o el CEO que tenga que definir su enfoque para administrar una organización, sea esta una empresa comercial o una organización sin fines de lucro, y últimamente inclusive se habla de que esto sería válido para organizaciones estatales, se encuentra con dos grandes caminos que puede elegir para enfocar su gestión. Es enfocarse en lo que son las funciones de una organización o enfocarse en lo que son los procesos de una organización. Entonces, aquí le llamamos enfocarse en las funciones. Y vamos a tomar el ejemplo de una empresa manufacturera para que sea el ejemplo más claro y más fácil de ver, después se puede extender a otra cosa. El gerente general o CEO de una empresa manufacturera puede decir, bueno, yo tengo determinadas actividades que puedo agrupar en funciones, como por ejemplo puedo hablar de funciones comerciales, puedo hablar de funciones de producción, funciones de logística, funciones del área administrativa-financiera, funciones de recursos humanos. Sé que a Avi no le gusta recursos humanos, pero lo uso porque es la etiqueta que usa empresa. Y entonces puede decidir organizar su gestión alrededor de estas funciones. Y en general, yo diría que el 90% de las empresas en la Argentina, o más del 90%, eligen esta alternativa, inclusive muchas veces inclusive ignoran que en ese momento tienen una alternativa. Y entonces crean una estructura en donde hay un responsable de la parte comercial, que a veces inclusive puede ser que para marketing de ventas, pero puede estar los dos incluidas, un responsable de la parte de logística, un responsable de manufactura, un responsable de compra, un responsable administrativo financiero. La alternativa que tenía esta misma persona, en lugar de enfocarse en las funciones de la empresa, era pensar en los procesos que están dentro de la organización. Es decir, en primer lugar, podría haber pensado que en realidad tiene un solo proceso para administrar, que es el proceso de creación de valor de la organización, pero que dentro de ese proceso puede identificar determinados ciclos, como por ejemplo, el ciclo comercial, verlo dentro de lo que sería la parte táctica, nos estamos refiriendo. El ciclo desde que el cliente me coloca su pedido hasta que yo le cobro la factura. Otro ciclo que sería desde que alguien detecta una necesidad de compra hasta que le pago la factura del proveedor. Y podría tener otro ciclo eventualmente que sería, por dar un ejemplo, el de la gestión de talento, que es desde que detecto la necesidad de incorporar determinadas habilidades personales hasta que esa persona que me cubrió esa necesidad se jubila de la empresa o se retira de la empresa. Ahora, vamos un poquito de nuevo a lo que es la gestión por función. Las empresas que se gestionan por funciones se basan o especulan, por decirlo de alguna manera, en que si cada uno de los responsables, aprovechando sus habilidades intrínsecas profesionales, optimiza su propia área, al optimizar cada área individualmente se logra una optimización de la organización completa. Eso en teoría parece como que si yo sumo 1 más 1 más 1, tengo que tener 3 como resultado final. Pero en la administración las reglas matemáticas no aplican de esa manera, porque sucede que en una organización
comercial y en una manufacturera en particular, pasa lo que dice Avi, son organizaciones sumamente complejas y de hecho lo que le permite, visto individualmente, a un gerente de ventas optimizar su área, resulta contradictorio con lo que le permitiría, por dar otro ejemplo, a un gerente de producción optimizar su área. Por ejemplo, ventas para poder satisfacer las necesidades de los clientes, no por un capricho de gerente de ventas, sino porque así funciona el mercado, necesita variedad de productos. Si vende una sola cosa, sus posibilidades de vender se achican radicalmente con respecto a la posibilidad de ventas que tiene si tiene un espectro de productos para ofrecer. No hace falta explicar. Pero, lamentablemente, para el área de producción, si tiene que estar variando permanentemente la programación de la línea para poder tener esa variedad de productos, su eficiencia y eficacia en la gestión de la línea cae verticalmente, porque tiene que estar cambiando el setup de la línea en forma permanente, con lo cual pierde más tiempo cambiando matrices, por ejemplo, que produciendo. Entonces, a producción le interesa tener lotes lo más largos posible para tener la máquina produciendo el mayor tiempo posible, y ventas necesita que la línea le esté pasando todo tipo de productos de forma permanente. Este tipo de contradicciones... Perdóname, Martín, esta es la típica paradoja, el conflicto de objetivos tradicional más fuerte que vimos en todas las organizaciones en el mundo entero. Claro. Sí, Esta es de hecho, típica. yo tomé este ejemplo porque la verdad que en una empresa manufacturera, si bien el alineamiento estratégico de toda la organización es importante, la sincronización entre ventas y producción es central. Ese es un aspecto, si yo resuelvo ese problema en una empresa manufacturera, le resuelvo el 90% de los problemas a todo el resto de la organización. Y si yo me concentro en todos los demás problemas y dejo ese de lado, es muy probable que nunca consiga que la empresa alcance todo su potencial. Sí. Ahora, El problema núcleo. sí, ese es el problema núcleo. En una empresa manufacturera, y sobre todo si hablamos del consumo masivo, de empresas de entorno altamente competitivo, pero exacerba terriblemente ese problema. Ahora, lamentablemente, hay una especie de, no sé si llamarle esperanza frustrada o un error de concepto, suena duro decirlo así, pero muchos gerentes generales y muchos empresarios argentinos especulan con que si cada uno de los gerentes, por ejemplo, en este caso un gerente de venta o un gerente de producción, hace valer sus argumentos, de una manera natural se va a lograr un equilibrio entre las dos cosas. Y eso en realidad no pasa en las organizaciones humanas. En realidad lo que pasa es que el gerente que tiene mayor peso político, porque es más amigo del gerente o del dueño de la empresa, termina imponiendo su propio criterio y la que sale perjudicada es la empresa. De hecho, la gestión por funciones, lo que termina generando, en la enorme mayoría de los casos, son estructuras sumamente pesadas, sumamente rígidas, que hacen que la empresa paradójicamente sea débil. Es decir, la empresa se vuelve muy poco maleable, muy poco adaptable a variaciones en el contexto, y eso hace que ante cualquier situación que cambie su planteo táctico, como no está alineada con la estrategia, o no se puede alinear enseguida con la estrategia, o con un cambio de estrategia, la empresa entra en una crisis muy fuerte, y de hecho tenemos una alta tasa de mortalidad de las empresas en Argentina por ese problema. Ahora, parálisis paquidérmica. Exactamente. Ese es el problema que genera. Si ustedes miran el organigrama de una empresa gestionada por funciones, en general van a encontrar que tienen muchos niveles de decisión. Existe un gerente general, hay gerentes de área, gerentes de división, existen después los subgerentes, los jefes, los encargados, los supervisores, y cuando uno llega al empleo final, que es el que está en contacto con el entorno, que está en contacto con los clientes, el que está en contacto con los proveedores, el que realmente lleva a cabo la creación de valor de la organización, esa persona tiene otros encima suyo que están supuestamente bajando línea. Para cuando le llegó a él la línea de lo que tenía que decidir, ya es tarde, digamos, para tomar la decisión. Ahora, ese es el esquema muy simplificado, obviamente, y hemos tomado como ejemplo una empresa manufacturera porque es donde más se sienten los efectos de ese modelo. Tiene como alternativa, como decíamos, la gestión por proceso. Y acá viene la otra pregunta que me hizo hoy. Cuando uno habla de gestión por procesos, también se produce una confusión, porque hay gente que confunde el modelo de gestión por procesos con lo que es una función de administración de procesos. Es decir,
tanto en un modelo de gestión por funciones como gestión por procesos, existen funciones y existen procesos. En una empresa que se gestiona por funciones, existen las funciones, pero existen los procesos que son transversales a toda la organización, no es que los procesos desaparecen. Sigue estando. El tema es que la empresa no se apoya en ellos para gestionar. En una empresa que se gestiona por procesos, no es que desaparecen las funciones. Yo sigo teniendo un gerente de operaciones, sigo teniendo un gerente de finanzas, sigo teniendo un gerente comercial, porque no puedo tener una persona que se encargue de todo, necesariamente, y necesito habilidades específicas. No es una persona que sepa mucho de marketing, una persona que sepa mucho de ventas, y que al mismo tiempo sepa mucho de abastecimiento y que sepa mucho de producción, en realidad es prácticamente un mago. Yo debería ponerlo al frente de toda la empresa y tratar inclusive de que sea un profesor para todo. No existen muchas personas calificadas hasta ese nivel. Entonces, cuando yo estoy hablando de gestión por procesos, es importante que aclare la diferencia entre estas dos cosas. ¿Cuál es el modelo de gestión por procesos? ¿En qué consiste? ¿Y qué es la administración de procesos? Entonces, vamos a empezar por el más fácil, que es, la administración de procesos es la función que tiene dentro de una organización, no importa si se lleva por función o se lleva por proceso, de documentar y dejar plasmados en algún tipo de herramienta. Hoy en día existen los sistemas PPM, que son ideales para modelar procesos, plasmar así cómo es el conjunto de procesos de la organización, desde los procesos de planificación hasta los de ejecución, pasando por los de control de desempeño. Esas personas básicamente lo que hacen es generar una documentación que sirva de base para análisis. El día que la empresa necesita revisar sus procesos, tiene algo más tangible, un proceso es una cosa sumamente intangible, los negocios, y se vuelve mucho más tangible con estas herramientas, y cuando se hace un análisis en conjunto de varios sectores, tener un modelo armado que permita discutir sobre algo más concreto ayuda mucho. Pero la gestión de procesos o la administración de procesos se limita a documentar y a definir cuáles son los procesos de la organización. O sea, los cursogramas o los fluxogramas Exactamente. típicos de los dibujitos, de cómo va pasando eh, la liga entre tareas. Exactamente. Ahora, el tema es, hay que tener en cuenta que ese modelo de procesos no puede ser un tema rígido, y que la idea no es que la gente cuando va a tomar una decisión lea el modelo de procesos para ver lo que tiene que hacer, sino que simplemente sirva de documentación como para análisis, por lo cual la primera recomendación nuestra es que la empresa no se obsesione con su documentación de procesos, sino que documente hasta donde le sea útil. No tiene sentido que baje a nivel de tarea, porque gasta un montón de tiempo documentando que después probablemente deje de tener vigencia en poco tiempo. Claro. Ahora, entonces, ¿qué es el modelo de gestión por procesos? ¿A qué le llamamos? ¿Cuál es la alternativa a la gestión por función? La gestión por procesos como modelo existe, en primer lugar, es importante aclarar esto, desde hace muchísimos años. Hay inclusive trabajos publicados a fines del siglo XIX, el ingeniero británico que se llamaba Alexander Church es un ejemplo de esos autores, que ya planteaban los principios de la gestión por procesos en ese momento, y Henry Ford aplicó la gestión por procesos en su planta de Highland Park en 1910. Pues la dejó de lado, pero él fue uno de los primeros dentro de la industria automotriz en aplicar este modelo. Pero a lo largo del siglo XX se han ido desarrollando una serie de metodologías que tomaron esas ideas que eran muy antiguas y las pusieron en práctica nuevamente, las reciclaron, y se les han puesto etiquetas a esas metodologías, y entonces hoy en día nos dan la oportunidad, más allá de que esas etiquetas a veces tengan un objetivo más comercial que realmente un objetivo de mejora para la empresa, pero sí por lo menos nos permiten darle una imagen más clara a quien nos esté escuchando de en qué consiste la gestión por proceso. Si les puedo dar una imagen que es, digamos, hay que analizarla a fondo, es bastante aproximada, pero fundamentalmente la gestión por procesos sería la conjunción de todos los principios de la metodología ERP, la metodología Lean Six Sigma, más la metodología de la teoría de las restricciones que desarrolló Goldratt en los años 80 a través del libro La Meta, que se han complementado entre sí y que en buena medida explican los principios de la gestión por procesos. Todas estas metodologías. Martín, repasemos. ERP, Enterprise Resource Planning, Lean Six Sigma. Lean Six Sigma, ahora contalo vos mejor. Y después todo lo de
Teoría de las restricciones del israelí que escribió de Goldberg. Exacto. Pero contá cómo se juntan, pero contá un poco más Lean Six Sigma, que vos lo vas a contar mejor que yo. Bueno, primero, ¿cómo es que pueden llegar a confluir estos tres grandes conjuntos de metodologías? Porque en realidad cada uno de ellos no es una sola metodología, sino un conjunto de métodos. Es fácil que confluyan porque todos están basados en conceptos que se desarrollaron más o menos en la década del 20, que tienen que ver con lo que es control estadístico de procesos y lo que se llama la espiral de mejora continua, que se ha generalizado el nombre de Plan Do Check Act, la rueda PDCA que desarrolló Walter Short en la década del 20 y popularizó William Deming. Esa rueda de planear, hacer, controlar, actuar, y todos los conceptos de control estadístico de procesos, Controlar, actuar. actuar. Esa rueda de mejora continua fue la base sobre la que se desarrollaron en realidad las tres metodologías que estamos mencionando. De ERP, Enterprise Resource Planning, ya hablamos recién. Lean Six Sigma tiene, no sé llamarlo la virtud, pero por lo menos desde el punto de vista de venta, de consultoría, es una de las marcas más conocidas. Lo curioso es que con todo lo que se ha publicado sobre Lean Six Sigma, a mucha gente le pregunta, ¿vos sabés lo que es Lean Enterprise o lo que es Six Sigma o lo que es Lean Six Sigma? Y dicen, sí, es un software de mejora continua. Es increíble, pero la gente lo asocia con sistemas y no existen sistemas de mejora continua, son métodos. Ahora, Lean Six Sigma es a su vez la fusión de Lean Enterprise, que es un enfoque de gestión de empresas que nació a partir del sistema que aplicó Toyota para administrar Toyota Motors. En 1947, Toyota Motors, impulsada por las ideas de un vicedirector de producción que se llamaba Taiichi Ohno, empezó a arrastrar estas ideas que venían de antiguo, de la rueda de Deming y las ideas de Ford al principio cuando empezó a desarrollar su empresa, y las aplicó en la producción de automóviles. Fue tan exitoso el enfoque de Toyota que de ser una empresa que era imposible que compitiera a nivel internacional en 1947, pasó a ser la automotriz número 1 del mundo, pero aparte Toyota está premiada reiteradamente como la mejor empresa industrial del mundo. Al ser tan exitoso su método, se han publicado decenas de libros sobre Lean Enterprise y sobre los conceptos de Toyota. Toyota en general no creó esos conceptos, sino que vio lo útiles que eran y lo supo aplicar en la práctica, que es la parte más difícil de todo esto. Claro. Y después, ese método de Lean Enterprise tuvo un gran impulso adicional cuando la gente de Motorola tomó también la rueda esta de planear, hacer, controlar, actuar, le hizo una pasada en limpio y creó una metodología un poco más amplia, que ellos le llaman DMAIC, que es desarrollar, medir, analizar, mejorar y controlar. Y ese método ampliado de la rueda, que enganchan con muchos conceptos de Lean Enterprise, le permitió a Motorola en su momento salir de una crisis y popularizar enormemente. Six Sigma se desarrolló en los 80, estamos hablando de 40 años atrás, y hoy en día se sigue viendo como una herramienta poderosa. Ahora, Espera. como los dos... Sí. Un segundito, Martín. Expliquemos el concepto estadístico de Six Sigma en cuanto a la varianza y cuánto implica la cantidad de errores, etcétera, para que la gente entienda. Motorola lo que buscó a través de esta metodología fue reducir la variación en la calidad de sus productos. Es decir, lo que Motorola quiso eliminar, que era un concepto que ya venía de Toyota, era el reproceso, es decir, que las cosas salgan bien de primera. Entonces dijo, nosotros tenemos que lograr un nivel de calidad tal que el desvío con respecto a la calidad que está definido sea de 6 sigma. Esto implica que Motorola necesitaba un nivel de fallas de 3,4 fallas por cada millón de oportunidades de falla. Es decir, de cada millón de veces que podía fallar los productos de Motorola, solamente podían fallar 3,4. Acá, hagámoslo acá. Si querés. Entonces, claro. Entonces, dibujá, por ejemplo, más o menos aproximado lo que sería un sigma, 3 sigma y 6 sigma, para que se vea que con 6 sigma está entrando prácticamente toda la campana.
De hecho, yo no me acuerdo cuántos 9 hay. Por ejemplo, 6 sigma sería la parte que toma prácticamente toda la campana, es la última barra que dibujó Gaby. Con lo cual quiere decir que el 99, y creo que después vienen 5 nueves y un 6, creo, es la cantidad de productos que salen bien. 99,99.999 productos, 99% de los productos salen bien. Lo que quiere decir que estoy, insisto, piensen, si por ejemplo yo fabricara un producto, un solo producto, y tuviera una sola oportunidad de falla de ese producto, quiere decir que de cada 1.000.000 de unidades que fabrico, solamente 3,4 fallan. Ese era el nivel de calidad que quería alcanzar este motor. O sea, esto implica que yo no puedo esperar a que se termine el producto para detectar la falla, sino que apenas lo empiezo a producir, tengo que detectar cualquier falla posible y eliminar la raíz. Ahí vienen herramientas como el análisis de causa raíz, PMEA, un montón de metodologías que permiten que una línea de producción detecte la falla antes de que se produzca prácticamente. Si realmente las empresas apuntaran a lograr siempre este nivel de falla, por ejemplo, un auto seguramente costaría, el auto más barato debería estar costando 1 o 2 millones de dólares, porque sería imposible lograr ese nivel de calidad en determinados productos para que la gente los pueda comprar. Ahora, Motorola, por lo que fabricaba, necesitaba ese nivel de calidad y lo alcanzó, y hay muchas empresas que realmente apuntan a lograr 6 sigma. Ahora, tengo que aclarar que hay muchas empresas que como método apuntan a la metodología DMAIC, que es diseñar, medir, analizar, mejorar y actuar, y en realidad no alcanzan una precisión de 6 sigma. Muchas se conforman con llegar a 3 sigma, ¿sí? con un nivel de falla mucho más alto que 3,4 partes por millón. Pero de todas maneras el concepto es interesante, que es el de no esperar a terminar algo para ver si salió bien, sino asegurar que cualquier falla que se produzca en el camino se elimine de raíz. Y eso es lo que permite alcanzar el nivel de calidad. Espera, 3,4 partes por millón sería Por el millón, es decir. sería el Ese es el nivel de calidad. Ok. Espero que se entienda. Sí, son 3,4 fallas, digamos, por cada millón de oportunidades de fallas. Un ¿sí? millón de piezas, digamos, solamente Claro, 3,4 pueden salir falladas. falladas en promedio. Nivel de exigencia feroz. Pero, ahora, estos métodos lo que han tenido como gran impulsor es el hecho de que no solamente permiten alcanzar niveles de calidad, de excelencia, sino que al mismo tiempo permiten bajar los costos, que es el secreto fundamental de lo que es la gestión de las empresas. Cuando yo estoy en una empresa tradicional y sobre todo cuando estoy gestionando por funciones, yo me encuentro con que si me concentro en mejorar la calidad y el nivel de servicio al cliente, se me empiezan a disparar los costos, me empiezan a subir los costos y la empresa empieza a perder rentabilidad. Y una empresa que pierde rentabilidad no es sustentable ni sostenible. Y si la empresa se concentra en bajar los costos porque siente que ya no alcanza a ser sostenible en el tiempo, le pasa que empieza a perjudicar su nivel de servicio al cliente y también empieza a perder posibilidades de sobrevivencia. Estas metodologías como Lean Six Sigma, la teoría de las restricciones o ERP, han confluido y se han fortalecido como gestión por procesos porque son las únicas que permiten que la empresa sea rentable en el corto, mediano y largo plazo y que sean rentables en esos 3 horizontes de visualización porque permiten mejorar la calidad, con lo cual mejoran la satisfacción del cliente al mismo tiempo que permiten reducir los costos. Y acá hay una parte que para Avi y para mí es importantísimo, permiten mejorar enormemente el clima de la organización. Es decir, una persona que trabaja en una empresa que aplica gestión por procesos alcanza niveles de satisfacción personal de su trabajo mucho más alto que en una empresa que trabaja en un modelo de gestión por funciones, porque en la gestión por funciones lo que se busca es, ante los conflictos, negociar para solucionar el conflicto. La gestión por procesos no es que da una herramienta para negociar los conflictos, sino que elimina el conflicto y lo que hace es articular las habilidades de cada sector para que el conflicto no exista. Esto es Y crítico. una persona que no tiene que enfrentar conflictos trabaja mucho más cómoda y produce mucho mejor que
que una que está negociando permanentemente para poder hacer trabajo. Una cosa, Martín, Quería preguntarme eso. te quiero interrumpir con algo que vos y yo vivimos muchas veces. Mucha gente piensa que es distinto esto. Tenemos que explicarlo de teoría de restricciones, que todavía faltaba profundizar. Pero no me quiero olvidar de esta pregunta, de este comentario para que vos lo expandas. Mucha gente dice, no, pero una cosa es productos masivos, otra cosa es business to business, empresa a empresa. Por ejemplo, tengo una compañía que le vende a empresas que me compran según una, digamos, el símil a un pliego de licitación que me piden tales especificaciones de producto y hay muy poca variedad, muy poca cantidad de diferenciaciones posibles de lo que me están pidiendo. Esto es diferente, business to business, que business to consumer. O sea, fabricarle a una empresa, lo que me pide una empresa, como puede ser, qué sé yo, un envase, es diferente que la problemática que puede tener Arcor, que está pensando en la fabricación de 300 lanzamientos por año de productos de consumo masivo de alta rotación. Y piensan que esto no aplica. Sí, ese es uno de los grandes errores, porque ahí primero hay una falta de concepto en un sentido, ¿no? Y creo que el ejemplo de Arcor es muy bueno. Arcor, como llega al consumidor final con sus productos, Arcor tiene que estar pensando permanentemente en nuevos productos para satisfacer a un cliente que muchas veces compra por impulso. Es decir, en los productos de Arcor, yo por lo menos soy uno de esos clientes de Arcor. Cuando voy al supermercado y me dejan los bonobones al alcance de la mano, por ahí paso, mientras yo llevo a la góndola, porque los vi y no había ido a comprar bombones en ese momento. Pero lo que la gestión por procesos implica, y en realidad está muchas veces explicitado en los documentos de una organización de ese tipo, es que la empresa que se gestiona por procesos se asume como parte de una cadena completa, es decir, cuando analiza sus procesos, los analiza desde el cliente de su cliente hasta el proveedor de su proveedor. Sí. Repetilo porque, sí, a mí me quedé. No, repetilo porque te congelaste un minutito la imagen y no se escuchó el sonido. Ah, bueno. No, decía, la gestión por procesos implica que la empresa se vea como parte de una cadena. Cuando analiza sus procesos, la empresa los analiza desde el cliente de su cliente hasta el proveedor de su proveedor. Por ejemplo, los japoneses tienen el concepto de que la competencia no es entre empresas, sino entre cadenas de valor. Entonces, si yo soy proveedor de Arcor, en realidad tengo los mismos problemas que tiene Arcor o enfrento un desafío que tal vez Arcor lo vive más de cerca porque está en relación directa con el usuario, pero mi cadena de valor va a estar totalmente relacionada con la de Arcor. Con lo cual yo tengo que tener el mismo grado de velocidad de adaptación que tiene Arcor en sí misma. Si Arcor me está comprando a mí, es porque está asumiendo que lo que yo le puedo ofrecer lo va a tener disponible, y eso quiere decir que tengo que reaccionar rápido, como todo Arcor como organización. Y así con cualquiera. Y por otro lado, la convicción de que la gestión por funciones aplica en la gestión por procesos, perdón, pero que la gestión por procesos aplica en todas las organizaciones, está llegando a tal punto, esa convicción, que en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública se menciona a la gestión por procesos como el mejor modelo de gestión para satisfacer las necesidades del ciudadano. Y para mi sorpresa, inclusive, porque esto te reconozco que a mí me sorprendió, en los bancos existen ahora el puesto de gerente de Lean Enterprise. Es decir, los bancos, que son probablemente las entidades más conservadoras en cuanto a gestionarse por funciones, están pasando a usar herramientas de gestión por procesos, y si empiezan a aplicar herramientas porque ya están tendiendo a gestionarse por procesos y no por funciones. Ahora, supongamos que estamos en una empresa que está supuestamente bien lejos de lo que puede ser una gestión por procesos o de las ventajas de la gestión por procesos. Una empresa minera, una empresa petrolera, una empresa agropecuaria, que son
empresas que inclusive no tienen tanto el concepto de pool. Una empresa petrolera de upstream lo único que puede vender es petróleo crudo, no tiene muchas alternativas en cuanto a lo que le puede ofrecer a sus clientes. Y sin embargo, teniendo en cuenta todas las tareas que implica en boca de pozo, por ejemplo, lo que es el mantenimiento de los activos fijos, hay que tener en cuenta que para una compañía petrolera, un día sin producción de un pozo es un montón de plata que pierde. Todos estos conceptos de gestión por procesos, insisto, en empresas que están en industria primaria, en el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, la gestión de los activos fijos que tienen es la parte fundamental de su costo de producción, se optimiza fundamentalmente aplicando una gestión por procesos sobre una gestión por funciones. Si la empresa analiza y administra el ciclo de vida de todos sus activos fijos, desde el principio, desde la idea de incorporarlo hasta su diseño, hasta la baja, va a obtener una rentabilidad de su inversión muchísimo más alta que si se limita a usar los equipos hasta que se rompen y arreglarlos en ese momento. Para darles una idea concreta de diferencia de costo, si aplico un criterio de mantenimiento reactivo de arreglar los equipos cuando se rompen, termino gastando entre 10 y 14 veces más dinero que si aplico un criterio de mantenimiento preventivo predictivo que implica gestionar los procesos y no por funciones. Martín, ¿querés profundizar un minutito en teoría de las restricciones, Theory of Constraints? Sí, porque hay un tema que es muy importante, sobre todo en la Argentina, que aporta, aparte de su parte core, su parte central, la teoría de la restricción. Esa teoría de las restricciones básicamente lo que plantea es que en una cadena de valor, vamos a tomar un ejemplo concreto para que se vea bien. Si yo tengo una cadena de producción donde tengo 3 centros de trabajo que están en forma secuencial, entonces tengo el centro de producción A que produce algo, se lo pasa al B, y el B produce algo que se lo pasa al C. La velocidad de producción de toda esa cadena va a estar dada por la más lenta de esas 3 máquinas. Y la máquina A produce 100 unidades, y la B produce 60, y la C produce 70, en realidad, que la A le haga producir 100 no tiene mucho sentido porque la B no va a poder procesar más de 60. Y a la C no la voy a poder hacer producir 70 porque la que está antes le va a estar administrando 60 solamente. Entonces, la teoría de las restricciones parte de la base de que la empresa necesita analizar sus restricciones, y ahora que estamos generalizando, las restricciones pueden ser de todo tipo, pueden ser restricciones de producción, pueden ser de logística, pueden ser de capacidad de almacenamiento, pueden ser de disponibilidad de gente, o pueden ser inclusive restricciones de demanda. Yo tengo que alinear a la organización en función de esa restricción. Si la restricción es tan seria que a mí me está impidiendo cumplir con todas las expectativas del mercado, tengo que levantar la restricción. Pero no puedo engañarme a mí mismo. El ejemplo que yo daba, haciendo producir al máximo la máquina A, creyendo que con eso estoy optimizando la producción, cuando la máquina B me va a estar frenando la producción. De hecho, la teoría de las restricciones plantea un método de planificación que se llama DBR, porque es el método del tambor, la cuerda y el amortiguador. El DBR viene de Drum, Buffer and Rope, que son los 3 componentes, digamos, de ese método de clasificación. Pero lo que yo les quería transmitir es una cosa en la que insiste mucho el autor de la teoría de las restricciones, y me parece que realmente en Argentina es muy valioso, es en pensar menos en términos contables y pensar más en términos de valor. Si yo, porque la contabilidad dice... Repetí porque se congeló y se fue el sonido. Pensar menos en términos contables y pensar más en términos de valor. Es decir, si yo, porque en la contabilidad tengo el criterio de que para amortizar bien una máquina tiene que estar produciendo el 100%, produzco semielaborados que después no termino nunca de convertir en producto terminado, lo único que hice fue comprar materia prima que nunca se me convierte en una cobranza, tener ocupado espacio que por ahí necesito para otra cosa, y estar usando una máquina más tiempo del que es necesario utilizarlo, con lo cual me obliga a gastar más en mantenimiento o es más fácil que se me rompa. Además, Entonces, esto puede ser perecedero. Y si es perecedero, claro, no existe. Exactamente. Entonces, yo lo que tengo que ver es cómo es toda la cadena de valor. Y si la restricción es tan seria que un gerente financiero me puede demostrar que en realidad estoy perdiendo plata porque esa máquina es demasiado lenta, tendré que levantar la restricción, o tercerizar una parte de la producción, o alquilar una máquina similar, o ver si compro otra máquina de más producción. Pero tengo que hacer el análisis
desde el punto de vista del valor, no desde el punto de vista contable. Tengo que, digamos, ahí viene un tema que es importante. La contabilidad de publicación tiene que cumplir con toda una serie de principios contables que los contadores públicos de todo el mundo tratan de mejorar permanentemente para darle más confiabilidad a la información y para que los balances sean cada vez más creíbles y más seguros. Yo tengo que respetar esos principios contables. Y cuando doy información hacia afuera de la empresa, para un posible inversor o para un banco, tengo que respetar esos principios contables. Pero en la contabilidad hacia adentro, mi contabilidad de gestión, mi contabilidad de costos, tiene que cumplir los principios de darme a mí la información que necesito para tomar decisiones. Con lo cual no tengo ni por qué llevar la moneda del país, puedo llevar la moneda constante en un país que tenga inflación fuerte, y puedo aplicar los principios que a mí me sirvan para poder tener visibilidad total de lo que está pasando dentro de mi organización y tomar decisiones en función de eso, no de los criterios que me fijen los principios generalmente aceptados. Básicamente, la teoría de las restricciones, si quieren que les dé corazón, es identificar las restricciones de mi cadena de valor y explotarlas todo lo posible, es decir, alinear toda la cadena a esa restricción en la medida que yo vea que eso es lo que le da fluidez a mi cadena de valor, y si la restricción en realidad se termina convirtiendo en una limitación para el nivel de satisfacción de mi cliente, ver cómo levanto esa restricción. Tienen que tener presente que cuando yo levante una restricción en una parte de la cadena, aguas abajo seguramente va a aparecer otra, porque una vez que levante esa, lo voy a encontrar con que más adelante hay otra que me está limitando, y yo tengo que volver a repetir el ciclo de análisis. Esperá, inclusive afuera de la empresa, pensando en cadena de valor, Inclusive afuera de la empresa. puede ser una empresa business to business que le vende una empresa business to consumer, y esa empresa business to consumer, por más que tenga toda la capacidad vos de abastecerla en la cantidad de volumen que sea, de unidades, de piezas, de lo que fuera, capaz que la otra empresa, la de productos de bienes, la de business to consumer, que tiene problemas de logística, de capilaridad, requerimiento de capilaridad monstruosa, que por ahí no le da la capacidad de distribuir con ese nivel de capilaridad. ¿Para qué vas a producir a los locos si después no lo puede distribuir la otra empresa cliente tuya? ¿Puede ser? Ahí tenés una restricción de demanda, exactamente. Pero es fundamental ese análisis, ¿eh? Porque sí que te puede llegar a generar costos internos descomunales, y ahí te conviene más desarrollar un proceso colaborativo para ver si vos no le podés resolver el problema a tu cliente, porque por ahí estás en condiciones, y se beneficia a toda la cadena. A ver, hay que tener en cuenta que los consumidores finales, cuando compramos algo, pagamos los costos que están contenidos en toda la cadena de ese producto de punta a punta, no los costos de Arcos, sino los costos de todo lo que estuvieron antes, hasta del tipo que cosechó el cacao en Colombia o en donde sea, que se usó después para fabricar el chocolate que yo estoy consumiendo. Entonces, el concepto fundamental de la gestión por procesos es pensar en cadenas de valor, no en silos funcionales individuales, y pensar también que no solamente dentro de la empresa son todos eslabones de la misma cadena, sino que cada empresa es un eslabón, una cadena completa. El tema de los clústeres, que vos siempre insistís mucho, es una cuenta pendiente que tenemos en la Argentina, y que es una oportunidad de crecimiento, pero descomunal. Y realmente tendríamos que empezar a trabajar en eso. Yo lo que creo que sería importante, Avi, es ahora que conozco todo lo bueno de la gestión por procesos, es plantear un poco por qué, si tiene tantas ventajas, las empresas no han ido hacia la gestión por procesos. Sí. Que es una cosa que siempre surge esa pregunta. Y la relación con y después, para arriba, la relación con lo estratégico, para que lo expliques vos en lugar de que salga de mí. O sea, cómo vos desde lo operacional y lo táctico te tenés que alimentar de lo estratégico, porque si no, lo que estás haciendo no tiene sentido. Sí, eso en realidad creo que lo teníamos que haber dicho al principio. La gestión por procesos nace fundamentalmente por una necesidad imperiosa de estar absolutamente alineado con la estrategia de la compañía. Es decir, el alimento central de un modelo de gestión por procesos es la estrategia de la compañía, que tiene que estar absolutamente bien definida, claramente identificada y bajada a toda la organización. Eso es un elemento fundamental. En realidad, alguien me puede decir, en un modelo de gestión por funciones también es fundamental, es cierto. Ahora, el tema es cuando yo gestiono por funciones, la bajada de esa estrategia hasta el sector más bajo es dificilísima, porque aparte tengo que estar convenciendo a gente que administra su silo como si fuera su propia empresa. En la gestión por funciones,
esa bajada es natural porque en realidad la persona que gestiona por funciones va a pedir que le den la estrategia. Y es más, cuando le bajen la estrategia, cuando le bajen los objetivos estratégicos, y él vea que hay una restricción que le impide alcanzarla, él solo va a retroalimentar y va a decir, miren, la estrategia está muy buena, el objetivo está muy bueno, pero yo tengo esta restricción y no voy a poder cumplir el objetivo y se nos va a trabar. ¿Qué hacemos con esto? Y ahí viene el ciclo de retroalimentación. Es decir, la mejora continua es, desde lo táctico, alimentar a la parte estratégica con la misma calidad de información que la parte estratégica alimenta a lo operacional y a lo táctico. Es decir, tiene que haber un cascabel permanente hacia abajo y una retroalimentación constante de abajo hacia arriba. Y eso Aclaremos, es mucho más fácil. aclaremos, perdóname, Martín, aclaremos que nosotros, en lugar de decir planeamiento estratégico, decimos dinámica estratégica operacional por esto. Porque Exactamente. Es un ciclo permanente. Y aparte, a mí el otro día me cuestionaba una persona que está en una empresa que tiene un mercado sumamente variable y tiene que estar permanentemente ofreciendo nuevos servicios. Me decía, pero con ese esquema yo estoy todo el tiempo pronosticando y forecasteando. En realidad lo que él tiene que estar haciendo es cuestionando permanentemente su propia estrategia. Y acá viene un poco lo que les decía de por qué las empresas no se vuelcan a la gestión por procesos si tienen tantas ventajas con respecto a la gestión por funciones. Porque la gestión por funciones resulta engañosamente más simple para un empresario que la gestión por proceso. Porque en la gestión por funciones es como que yo le delego a cada uno de mis gerentes que optimice, y es como que cada uno se tiene que hacer cargo, y yo, de alguna manera, marco fronteras bien definidas de lo que cada uno tiene que hacer, y es como que me desentiendo de muchas cosas. Ahora, después cuando la empresa no gana la plata que debería ganar, nadie me sabe explicar en dónde está el problema. La gestión por funciones implica, en materia de responsabilidades, algo que a los argentinos en general, culturalmente, nos molesta bastante, que es la ambigüedad. Un gerente financiero en una empresa que gestiona por proceso no se tiene que limitar solamente a manejar el flujo de caja. Tiene que ser el soporte para todos los gerentes técnicos, por decirlo de alguna manera, que les permita a esos gerentes técnicos estar manejando dentro de su proceso los tres grandes flujos. Una persona, un encargado gerente, director o jefe de logística, tiene que manejar tres flujos: el flujo de bienes, el flujo de información y el flujo de dinero. Cuando él está moviendo bienes, mueve dinero. Y él tiene que saber cuánto está costando y cuánta plata está volviendo de lo que él mueve. Un gerente de producción, cuando está convirtiendo materia prima en producto terminado, tiene un flujo de bienes, un flujo de información y un flujo de dinero, porque la materia prima que usa cuesta plata y el producto terminado que él está generando también cuesta plata y se tiene que convertir en plata que entra en la empresa. Entonces, en la gestión por funciones, la gestión económica, financiera y física en todos los procesos de compañía va toda justa. Y como yo no le puedo pedir a una persona que sea experta en logística, que al mismo tiempo tenga toda la capacidad, sobre todo en un país como la Argentina, de ver cuál es el retorno sobre la inversión de cada gasto que hace, necesita tener un soporte financiero que le dé todas las herramientas y le ayuden en el análisis. Ahora, el gerente de finanzas también tiene que entender que aunque él vea que hay una oportunidad de inversión bárbara en unos nuevos bonos que sacó el gobierno de Estados Unidos, si la plata hace falta para comprar materia prima, para hacer el producto terminado que vende la empresa, él tiene que dejar que la plata se invierta en eso y tiene que medir cuál es el retorno sobre la inversión que está teniendo y por ahí decirle a los inversores de la empresa: miren, en este momento por ahí nos convendría más invertir más en producir este producto, porque nos está dejando más margen que este otro, pero él tiene que alinearse con la estrategia. Si la empresa decidió estar en el negocio de fabricar autos baratos, él tiene que asumir que todo el esfuerzo de la aplicación del dinero tiene que estar en conseguir fabricar autos lo más barato posible que satisfagan las necesidades de la mayor cantidad de clientes posible. Entonces nace una zona gris entre todas las gerencias. Más allá que por ahí yo armo las mismas áreas funcionales que en una empresa gestionada por funciones. Creo un área comercial, un área de manufactura, un área de logística, un área de compra, un área de recursos humanos y un área de administración y finanzas. La forma de trabajar de cada una de esas personas empieza a tener un grado de ambigüedad, una necesidad de empatía, de ponerse en los zapatos de los demás, que en una empresa que se gestiona por funciones no existe. Y entonces es probablemente más difícil ser gerente,
cualquier área de una empresa que gestiona por funciones desde el punto de vista de la relación con los demás, si yo soy una persona sumamente individualista que en una empresa que gestiona por funciones. Ahora, acá viene un componente en el que Avi también insiste mucho, que es el liderazgo, el verdadero liderazgo. Una persona que trabaja en una empresa que gestiona por procesos y no por funciones, tiene que tener rasgos de liderazgo que sea muy parecido al perfil que define Avi, o diría el perfil que define. Un verdadero líder de 360 grados, por decirlo de alguna manera, no sé si eso sirve como imagen, Sí, sí. pero tiene que entender que su liderazgo consiste en aportarle valor al que está encima de él, en hacer crecer a la gente que está abajo de él, hacer crecer a los que están alrededor de él también, y eso implica una mentalidad mucho más abierta que la del gerente de administración y finanzas, que se conoce todas las oportunidades de inversión financiera que tiene la empresa, pero no es capaz de entender que el gerente de compras necesita negociar con proveedores que tienen problemas financieros, y de alguna manera él tiene que dar una herramienta como para poder estirar un poco el plazo de pago, por dar un ejemplo. Entonces, es un cambio cultural. A ver si estás de acuerdo. ¿Cómo? A ver si estás de acuerdo con esto. En función de lo que estamos hablando, deberíamos llegar a la conclusión de que si estamos pensando en la necesidad de optimizar el empleo de todos los recursos para lograr objetivos, en una administración o un management por funciones que se basa en la negociación del conflicto en función de los poderes relativos de los integrantes, de los participantes del conflicto, es imposible optimizar. En mi opinión, sí. Es imposible optimizar. En cambio, hablando de este liderazgo 360 que estamos diciendo, estás diciendo vos. En cambio, en una gestión por procesos, la optimización es el objetivo de todo el mundo. Sí, pero es un objetivo lograble. Lograble, por eso. Es decir, no solamente que es compartido, sino que, exactamente, esa es la diferencia. Es decir, es un esfuerzo más grande, no cabe duda, pero a ver, esto es un concepto que me parece que es obvio. Las grandes ventajas competitivas no se consiguen resolviendo los problemas sencillos, se consiguen resolviendo los problemas difíciles. Y hubo una crítica, cuando Sancor entró en crisis, hubo una crítica que hizo un funcionario del gobierno que a mí me pareció muy lógica. Él estaba hablando del año 2016, él dijo, ¿cómo puede haber gerente ganando 400.000 pesos de una empresa que está perdiendo plata de esta manera? Ese es un concepto que es, pero totalmente racional, y que sin embargo las empresas no aplican. Es decir, una persona, por más que sea gerente en un puesto importante, si está en una organización que no se muestra sustentable, no tiene por qué ganar tanta plata. Entonces, ¿eso por qué terminan pagando eso? Porque se sabe que los objetivos que les fijan no son alcanzables por problemas estructurales de la empresa. En cambio, en una empresa que gestiona por procesos, no solo los objetivos son compartidos, sino que son alcanzables, porque la persona sabe que además de sus propias habilidades, que va a usar a fondo para poder alcanzar el objetivo, cuando necesite una habilidad complementaria, va a tener dentro de la propia organización a alguien con empatía para darle esas herramientas adicionales, y él va a poder alcanzar el objetivo. Ahora, una cosa, así vamos terminando, porque nos comprometimos en no excedernos con el tiempo. ¿Cómo cambia una empresa tradicionalmente administrada por funciones? ¿Qué hay que hacer para pasarla a que sea administrada por procesos? Por supuesto que esto es la bandera del número 1, porque si no, no se consigue, Claro. y que esto es además cross, porque si no, tampoco se consigue. Pero ¿por qué no contar? Sí. ¿Cómo cambiaríamos Bueno, una empresa? Ponerle que la gente, che, tienen razón de todo tipo, ¿qué hago? ¿Qué les decimos que tiene que hacer? bueno, yo podría dar un ejemplo de la vida real que fue casi dramático sobre el cambio de enfoque, que fue el caso de Fiat, cuando muere Giovanni Agnelli, que no quedaba nadie para reemplazarlo porque el hijo de él había fallecido muy joven. Quedó el sobrino de él como principal accionista, y este chico era muy joven, entonces decidieron contratar, por primera vez Fiat quedó en manos de un CEO que no tenía nada que ver con la familia Agnelli. Llegó Sergio Marchionne a hacerse cargo, y Marchionne encontró una empresa gestionada por funciones, con un organigrama pero larguísimo. Había subgerente de subgerente, jefe, subjefe. Bueno.
Y Marchione dijo, así es imposible, y habló con este chico, con él y con su madre, con los herederos de la empresa, y le dijo, miren, me tienen que dar carta blanca para que yo cambie la empresa. Y le dieron carta blanca y Marchione hizo realmente cirugía mayor. Él hizo el cambio echando gente realmente. Agarró todos los mandos intermedios que para él estaban de más, despidió inclusive amigos íntimos de Agnelli, que le trajo un montón de enemigos. Ahora, no es la forma que a nosotros nos gusta trabajar. Yo doy ese ejemplo porque alguien me lo puede dar a mí, alguien me dice, Fiat hizo eso y pasó de perder 3.000 millones de dólares a ganar 4.000 millones de dólares en 2 años. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Bueno, yo creo que no es esa. Por ahí Fiat era un caso extremo de una empresa monstruosa que estaba por caer, se había convertido en gigante de pies de barro y Marchione tuvo que hacerlo así. Ahora, hay empresas que han hecho una transición. Más niveles jerárquicos que un ejército, incluyendo Sí. los rangos de oficiales, de suboficiales y de soldados. Más niveles. Claro, más niveles todavía. Una manera de hacer la transición es que, y acá lo que dice ahí es fundamental, el cambio tiene que venir desde arriba del todo, y si desde arriba del todo se asume el cambio y se plantea otra manera distinta de comunicar, un tema fundamental es eliminar la idea de búsqueda de chivos expiatorios, es decir, empezar a compartir la responsabilidad entre los niveles de decisión. Que un gerente de abastecimiento sea responsable de lograr el costo total de propiedad más bajo de lo que compra la empresa, sigue siendo vigente, eso es así. Pero si el gerente general, el CEO o el dueño de la empresa, asume que para poder lograr eso, el gerente de abastecimiento tiene que tener la información más precisa y específica, completa de lo que tiene que comprar la compañía en función de lo que va a vender, entonces le voy a dar las herramientas para que él pueda lograr ese objetivo. Y si encima ese gerente de abastecimientos participa de la definición de los objetivos estratégicos y tiene la oportunidad de dar su voz para explicar por qué un objetivo puede ser no alcanzable por las restricciones de abastecimiento de la empresa, el clima empieza a cambiar. Entonces, la empresa puede empezar a hacer una transición aplicando un principio que es básico para la vida de relación en general, que es escuchar primero y hablar después. Es decir, atender lo que diga la gente, empezar a escuchar a todos los niveles que están debajo de él, escuchar los problemas, y va a descubrir que los problemas de cada área siempre tienen que ver con los problemas de otra área, y que la solución que elimine los problemas de las dos va a ser una solución encontrada en conjunto entre los dos. Lo que hablábamos, por ejemplo, de sincronizar ventas con producción, hay métodos que permiten encontrar una manera de crear un amortiguador que le permita a producción optimizar sus recursos y a ventas tener lo que necesita para la venta, pero ese amortiguador, esa manera de sincronizar, si quieren ese embrague que tendría que haber para que la velocidad de venta no afecte a la velocidad de la línea, se consigue cuando se reúnen el gerente de ventas y el gerente de producción. Cuando los dos se reúnen, pero asumiendo que van a escuchar los problemas del otro, y que los problemas del otro no son los problemas personales del otro gerente, sino que son los problemas de la organización en la que están trabajando, y que le paga el sueldo a los dos, la solución sale mucho más rápido y es mucho más potente. Entonces, yo diría que lo primero que tiene que hacer un CEO, un gerente general o un dueño, primero es convencerse de que es el mejor camino, y cuando él esté convencido, empezar a escuchar a sus mandos medios. Ser el último en hablar. Exacto. Bueno, y cuando hablar claro. No, bueno, una cosa que no puede hacer es ocultarle cosas, digamos, a sus mandos medios. Todo lo que sea fundamental para la creación de valor dentro de la organización lo tienen que compartir. Lástima que todavía hay gente que dice, que piensa que estos que entienden de mi empresa, que saben de lo mío, cuando en su vida trabajaron en este negocio en el que trabajo yo, mirá lo que armé, mirá qué exitoso que soy, mirá qué líder, mirá, ni me pueden competir, por disuasión nadie ni siquiera se le ocurre tratar de competirme, y entonces se cree en esa burbuja de omnipotencia, a mí quién me va a ayudar si yo soy la mamá de Tarzán. Sí, sí, es cierto, ese es el problema. Martín, bueno, me encantó. ¿A vos? ¿Te gustó?
Muy cómodo, sí. Ojalá que esto le llegue a gente que esté buscando una solución y por lo menos le planteamos la duda de si no hay una herramienta a mano que realmente ayude. Sobre todo, a ver, cuando hay que enfrentar problemas de contexto, este modelo de gestión es ideal, en realidad es el que ha demostrado ser exitoso a nivel mundial, y ahora como todo el mundo está en un contexto imprevisible, todo el mundo se está convenciendo de que el camino es este, así que Además que ojalá que este podamos. este es el máximo de la plasticidad. Claro, No hay exactamente. ningún otro modelo con más plasticidad que esto. Bueno, Martín, Exactamente. gracias. No, Bueno, no cortes vos que dejo de grabar y así hablamos de lo de la reunión de mañana. Espera, listo. dejo de grabar.